En el enigmático rincón de la historia, descubrimos a un hombre cuya vida es un misterio que ha desafiado el tiempo. Hoy, en Historia Asombrosa, nos sumergimos en un viaje emocionante para descifrar un secreto que ha permanecido oculto durante siglos, el enigma del despacho secreto de Napoleón Bonaparte. Imagina abrir las puertas a un lugar lleno de cartas y documentos que han desconcertado a generaciones de historiadores. ¿Qué historias ocultas nos revelan estas palabras escritas a mano? ¿Qué secretos personales de Napoleón se ocultan entre estas páginas? Pero antes de explorar este tesoro histórico, vamos a adentrarnos en la vida asombrosa de Napoleón Bonaparte, un hombre que pasó de la humilde infancia a convertirse en un emperador poderoso, un genio militar y una figura icónica en la historia mundial. Este episodio es una oportunidad única para embarcarte en un viaje en el tiempo, descubrir secretos olvidados y desvelar el enigma que rodea a uno de los personajes más fascinantes de la historia. No te pierdas esta oportunidad de explorar el pasado de Napoleón y descubrir el misterio de su despacho secreto. Vamos a comenzar este emocionante viaje histórico que te mantendrá en vilo hasta el final. En el remoto año de 1769, en la isla de Córcega, un rincón del mundo que apenas figuraba en los mapas, nacía alguien que, sin saberlo aún, iba a alterar el rumbo de la historia. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Sus primeros años transcurrieron en un ambiente de modestia. Pertenecía a una familia de origen italiano, y su infancia estuvo lejos de presagiar la grandeza que lo aguardaba. Pero desde temprana edad, Napoleón ya mostraba indicios de un intelecto excepcional y una insaciable curiosidad. Se zambullía en libros y manuscritos, revelando un hambre insaciable por el conocimiento. Estos años de formación, con frecuencia pasados por alto, ofrecen una perspectiva reveladora de un joven Napoleón completamente entregado a la búsqueda del saber. Aunque nadie podía vislumbrar el monumental papel que este joven desempeñaría en la historia, ya comenzaba a tejerse un destino impregnado de ambición y habilidades estratégicas. No obstante, en medio de su asombroso ascenso y su legado duradero, surge un detalle inesperado que rara vez se menciona: el temor de Napoleón a los gatos negros. Sí, incluso los líderes más poderosos a menudo ocultan temores inexplicables, recordándonos que detrás de las figuras históricas, se esconde una humanidad compartida. También destacamos una curiosidad inesperada y poco conocida: la vida amorosa de Napoleón. En su juventud, estuvo involucrado en apasionadas relaciones, pero ninguna de ellas fue tan famosa como su romance con Joséphine de Beauharnais. El amor entre Napoleón y Joséphine fue apasionado y tumultuoso, pero también enfrentaron desafíos significativos. Uno de los más notables fue la falta de descendencia, lo que llevó a tensiones y a la posterior anulación de su matrimonio en 1810. Joséphine, una mujer elegante y carismática, había sido previamente casada y tenía 2 hijos de su primer matrimonio. A pesar de no tener hijos biológicos con Napoleón, su influencia sobre él fue profunda. Era su confidente y apoyo emocional, y cuando el matrimonio fue anulado, Napoleón la mantuvo en su círculo cercano, y la llamó cariñosamente Josefina hasta el final de sus días. Su vida dio un giro inesperado cuando decidió unirse al ejército francés en plena revolución. Desde las trincheras, escaló las filas militares con asombrosa rapidez, emergiendo como un general excepcional. En batallas icónicas, como las de Italia y la campaña de Egipto, demostró un genio militar que reescribiría el guión de la historia. Su capacidad para tomar decisiones rápidas, y su habilidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias se convertirían en sus sellos distintivos. Sin embargo, Napoleón no era solo un brillante estratega militar. También era un lector ávido, devorador de filosofía y estrategia, que absorbía las enseñanzas de las mentes más brillantes de la historia. Filósofos como Voltaire y Rousseau dejaron una marca indeleble en su pensamiento, influyendo en sus tácticas militares y en sus reformas legales que impactarían en toda Europa. Pero, ¿cómo un hombre con raíces tan modestas se alzaría como el líder de una poderosa nación? Esa es precisamente la apasionante travesía que estamos a punto de explorar en detalle. Su ascenso desde un joven soñador a un líder que conquistaría una parte sustancial de Europa es una epopeya de ambición, visión y determinación, llena de giros inesperados y obstáculos superados. La vida de Napoleón Bonaparte es un relato que va más allá de sus hazañas militares y sus conquistas. Nos revela que incluso los más grandes tienen miedos ocultos, y que las raíces humildes pueden dar paso a logros extraordinarios.
Después de una intensa introspección en la infancia y los años formativos de Napoleón, es hora de abordar un episodio crucial en su vida, la campaña de Egipto. A medida que avanzamos en este viaje por la historia asombrosa de Napoleón Bonaparte, descubriremos cómo esta expedición marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia mundial. La campaña de Egipto, lanzada en 1798, fue una ambiciosa empresa dirigida por Napoleón. En un acto de audacia y genialidad estratégica, decidió conquistar Egipto, que en ese momento estaba bajo el dominio otomano. Esta campaña, que se considera una de las más sorprendentes de la historia militar, no solo buscaba la expansión del Imperio francés, sino que también tenía objetivos más profundos y misteriosos. En medio del ardor de la campaña, surgió el descubrimiento del enigma. En 1799, durante las excavaciones en la ciudad costera de Rosetta, los soldados franceses encontraron una losa de piedra inscrita con inscripciones en 3 escrituras diferentes, jeroglíficos, demótica y griego. Esta losa, conocida como la Piedra de Rosetta, se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. La Piedra de Rosetta se convirtió en la clave para descifrar los enigmáticos jeroglíficos egipcios, que habían sido indescifrables durante siglos. Sin embargo, aquí surge otro dato sorprendente. Mientras que Napoleón era ampliamente reconocido por su destreza militar, su expedición a Egipto también incluyó científicos y eruditos que desempeñarían un papel crucial en el estudio de la antigüedad egipcia. Napoleón no solo era un hombre de acción, sino también un amante del conocimiento. La expedición contó con matemáticos, ingenieros, artistas y lingüistas, quienes realizaron investigaciones en campos tan diversos como la egiptología y la botánica. Este aspecto multifacético de la campaña subraya la pasión de Napoleón por el aprendizaje y la exploración en medio de su ambición militar. Esta curiosa combinación de conquista militar y exploración intelectual durante la campaña de Egipto nos brinda una visión única de Napoleón. Su ambición no conocía límites, y su capacidad para marcar su huella en la historia abarcaba tanto los campos de batalla como las aulas de estudio. La campaña de Egipto se convirtió en un capítulo intrigante en la vida de Napoleón Bonaparte, pero es solo una parte de una narración mucho más amplia y asombrosa. La vida de Napoleón Bonaparte se caracteriza por la multiplicidad de facetas que lo definen como una de las figuras más influyentes de la historia. Alrededor del minuto 10 de nuestro viaje a través de su vida, llegamos a un momento crucial, el Código Napoleónico, también conocido como el Código Civil de 1804. Este código, que sigue siendo una parte fundamental del sistema legal de muchos países hoy en día, marcó un hito en la historia de la jurisprudencia y dejó un legado duradero. El Código Napoleónico fue un proyecto de reforma legal monumental. Fue promulgado en 1804, después de que Napoleón se convirtiera en primer cónsul de Francia. El código buscaba unificar y modernizar las leyes en Francia, que en ese momento estaban fragmentadas y basadas en el sistema legal anterior a la Revolución Francesa. Una de las contribuciones más importantes de este código fue su énfasis en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la protección de los derechos de propiedad. Estableció principios legales que aún hoy son fundamentales en la mayoría de los sistemas legales modernos. Pero aquí es donde surge una curiosidad sorprendente sobre el Código Napoleónico: permitía que los hombres se divorciaran de sus esposas por motivos de mal aliento. Este hecho puede parecer cómico y extravagante en la actualidad, pero ilustra el alcance del código en la vida cotidiana. A pesar de ser conocido por sus aspectos más nobles, como la igualdad ante la ley, el Código Napoleónico también regulaba detalles de la vida conyugal. Además de los aspectos legales, el Código Napoleónico también estableció una base sólida para la propiedad privada, la herencia y las relaciones contractuales. En su esencia, buscaba poner fin a la incertidumbre legal y promover la estabilidad en la sociedad. A pesar de los desafíos y críticas que enfrentó, el código se convirtió en un modelo para otros sistemas legales en Europa y más allá. Este Código Civil de 1804 no solo moldeó la legislación francesa, sino que también influyó en la creación de sistemas legales en muchas otras naciones. Las ideas de Napoleón sobre el derecho y la justicia tuvieron un impacto duradero, y siguen siendo estudiadas y debatidas en la actualidad. Además de sus reformas legales, se sabe que Napoleón tenía una curiosa relación con el café. Consumía grandes cantidades de café a lo largo del día, y se dice que solía chupar granos de café antes de los consejos de guerra.
Este hábito inusual no solo le proporcionaba cafeína, sino que también contribuía a su fama de hombre enérgico y apasionado. La vida de Napoleón está repleta de detalles peculiares que nos invitan a explorar un mundo lleno de sorpresas, intrigas y logros excepcionales. La historia continúa, y aún hay más descubrimientos asombrosos por desvelar. A medida que avanzamos en este relato, es esencial comprender que Napoleón Bonaparte no solo fue un hábil estratega militar, sino también un visionario legal y un reformador social. Su huella en la historia se extiende mucho más allá de las conquistas militares y las reformas legales. Es un recordatorio de que, detrás de las figuras históricas, se encuentran capas de complejidad y un legado que sigue inspirando y desafiando a las generaciones posteriores. Hacia el Nos encontramos en una encrucijada histórica, donde Napoleón consolidó su poder de maneras sorprendentes. Durante este período, Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses en 1804, un paso que cambió para siempre la monarquía y la política en Francia. El fastuoso evento en la Catedral de Notre Dame de París, donde se coronó a sí mismo, marcó un hito en la historia europea. Napoleón asumió el título de emperador con un estilo único. No dependió de la nobleza o la iglesia para coronarse, sino que se colocó la corona imperial sobre su propia cabeza, simbolizando su dominio absoluto sobre Francia y sus territorios. Esta coronación, presenciada por una multitud asombrada, subrayó la extraordinaria ambición y autoconfianza que caracterizaban a Napoleón. Sin embargo, aquí surge otra curiosidad sorprendente: Napoleón no eligió una corona tradicional para su investidura. En lugar de la típica corona real adornada con piedras preciosas, optó por una corona de oro decorada con hojas de laurel, un símbolo que evocaba a la antigua Roma y su conexión con la victoria. Este gesto icónico no solo reveló su admiración por la historia clásica, sino que también señaló su deseo de ser visto como un líder destinado a la grandeza. La coronación de Napoleón como emperador no solo tuvo un impacto en Francia, sino que sacudió los cimientos de toda Europa. Su ascenso al poder y su estilo de liderazgo despertaron una mezcla de admiración y temor en igual medida. Los monarcas de otras naciones europeas estaban atentos a sus movimientos, y su presencia dejó una huella indeleble en la historia del continente. En medio de esta asombrosa narrativa, otro detalle poco conocido sobre Napoleón emerge: su pasión por la música. A pesar de sus responsabilidades como gobernante y comandante militar, tenía un amor profundo por la música, particularmente por la ópera. Asistía a actuaciones en la Ópera de París, y tenía una amplia colección de partituras en su biblioteca personal. Este interés en la música no solo reflejaba su amor por las artes, sino que también resaltaba su capacidad para encontrar momentos de belleza y deleite en medio de sus ocupaciones abrumadoras. Con la coronación de Napoleón como emperador, su historia da un giro en un nuevo capítulo de ambición y conquista. En este punto, su influencia y presencia en Europa se vuelven aún más pronunciadas, y sus hazañas continúan asombrando al mundo. Nos encontramos con un hecho que cambiaría el curso de su historia: la caída de Napoleón y su posterior exilio a la isla de Elba. Después de años de ambición desenfrenada y conquistas militares, su imperio finalmente se tambaleó. En 1814, las fuerzas aliadas, lideradas por Rusia, Austria, Prusia y el Reino Unido, avanzaron hacia París, marcando el comienzo del fin del dominio de Napoleón. Presionado por las circunstancias y el descontento en Francia, Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Este cambio dramático en su vida y carrera militar marcó un punto de inflexión en su legado. Pero, como era típico de Napoleón, su historia no terminaría ahí. En 1815, logró escapar de su exilio en Elba y regresó a Francia, donde inició un período conocido como los 100 días. Durante ese breve lapso, intentó recuperar su poder y reinar una vez más. A pesar de enfrentar la hostilidad de las naciones aliadas, Napoleón desplegó una última ofensiva, pero su intento culminó en la derrota en la batalla de Waterloo. La derrota en Waterloo lo llevó a su segundo exilio, esta vez a la isla de Santa Helena, en medio del Atlántico. Allí, su vida tomó un giro notable, alejándolo de la gloria y la intriga de los campos de batalla. A lo largo de su exilio en Santa Helena, Napoleón vivió una existencia comparativamente tranquila en la isla remota, vigilado de cerca por las autoridades británicas. Sin embargo, aquí surge otra curiosidad intrigante sobre este período.
A pesar de su aislamiento en una isla distante, Napoleón llevó consigo una colección significativa de libros durante su exilio. Su biblioteca personal en Santa Helena contaba con una amplia variedad de libros, desde obras de filosofía y literatura hasta tratados militares. Esta pasión por la lectura y el aprendizaje, incluso en las circunstancias más adversas, arroja luz sobre la mente curiosa y apasionada que siempre caracterizó a Napoleón. Los años de exilio en Santa Helena fueron un período de introspección y desafío para Napoleón. Aislado del mundo exterior, pasó su tiempo reflexionando sobre su legado y escribiendo sus memorias, en las que defendía sus acciones y decisiones a lo largo de su vida. Su destierro a esta isla le dio la oportunidad de revisar y reevaluar su extraordinaria carrera, proporcionando una visión fascinante de su perspectiva en retrospectiva. A medida que Napoleón vivía su vida de exilio en la isla de Santa Helena, la soledad y la nostalgia lo rodeaban. Pero lo que pocos saben es que Napoleón mantenía un despacho secreto en su residencia en Longwood House. Este rincón clandestino guardaba documentos, cartas y objetos que ofrecen una perspectiva única sobre su vida personal, sus pensamientos y su legado. El contenido de este despacho secreto se ha convertido en una fuente invaluable para los historiadores y amantes de la historia. Entre los documentos que se encontraron, se hallaban cartas escritas por Napoleón a su familia y amigos, notas personales, reflexiones íntimas y hasta poesía que rara vez se mencionan en los libros de historia. Estos tesoros ocultos arrojan luz sobre la mente y el corazón de Napoleón, revelando su lado más humano y vulnerable. Una de las curiosidades más fascinantes de este despacho secreto es una serie de cartas a su amada esposa, Joséphine. A pesar de su separación y sus vidas divergentes, las cartas revelan la profunda y duradera conexión que compartían. En estas misivas, Napoleón expresaba su amor y añoranza por Joséphine, y las cartas revelan la intensidad de sus sentimientos a lo largo de los años. Además de las cartas a Joséphine, el despacho secreto también albergaba documentos que arrojaban luz sobre sus reflexiones sobre el arte, la política y la guerra. Las anotaciones en sus cuadernos personales, y su correspondencia con amigos y consejeros proporcionan una ventana a su mente inquisitiva y su pasión por el conocimiento. El despacho secreto de Napoleón, oculto durante tanto tiempo, ha revelado un aspecto más íntimo y humano de esta figura histórica. Su vida personal, sus emociones y sus pensamientos, rara vez explorados en la narrativa histórica tradicional, se vuelven evidentes a través de estos documentos. Este hallazgo no solo enriquece nuestra comprensión de Napoleón como figura histórica, sino que también nos recuerda que incluso las personalidades más influyentes de la historia tienen un lado humano que a menudo queda en la sombra. Este rincón misterioso y secreto de su vida es un testimonio del poder duradero de la historia, y cómo, a través de descubrimientos inesperados, podemos llegar a conocer más profundamente a las figuras que han dado forma al mundo. Llegamos al momento final de nuestra fascinante exploración de la vida de Napoleón Bonaparte, un hombre cuyo legado sigue siendo tan intrigante como enigmático. Durante este viaje, hemos desenterrado detalles y revelaciones sorprendentes que arrojan luz sobre su personalidad, sus logros y su vida más allá de los libros de historia convencionales. Es importante recordar que la historia es un tesoro inagotable de conocimiento y comprensión. Los detalles en apariencia pequeños y oscuros pueden tener un impacto significativo en nuestra comprensión de figuras históricas como Napoleón. Sus cartas personales, sus miedos, sus pasiones y su sed de conocimiento nos recuerdan que detrás de cada figura histórica hay una humanidad compartida, llena de complejidades y matices. Este viaje a través de la vida de Napoleón también nos muestra cómo su legado sigue siendo relevante en el mundo moderno. Su influencia en la política, la legislación y la estrategia militar sigue siendo palpable en muchas áreas. Además, la narración de su vida sigue siendo fuente de inspiración para películas y otras formas de entretenimiento. De hecho, en el futuro cercano, se estrenará una nueva película basada en la vida de Napoleón, lo que demuestra que su historia sigue cautivando la imaginación de las generaciones actuales. En última instancia, la historia es una ventana al pasado, pero también es un espejo que refleja nuestra propia humanidad, y las lecciones que podemos aprender de aquellos que nos precedieron. La historia de Napoleón Bonaparte es un ejemplo vívido de cómo un hombre común puede ascender a las alturas del poder y la influencia, y cómo los matices de su vida pueden seguir inspirándonos y desafiándonos en el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Napoleón Bonaparte.
Y recuerda, la historia está llena de maravillas y sorpresas esperando a ser descubiertas, así que continúa explorando y desentrañando sus enigmas. La próxima película basada en la vida de Napoleón seguramente nos recordará una vez más la perdurable influencia de este hombre en nuestra cultura y en el mundo. Si disfrutaron de este episodio de Historia Asombrosa, y quieren seguir explorando el mundo fascinante de la historia, les animo a que dejen un like en este vídeo y se suscriban a nuestro canal. Al hacerlo, estarán al tanto de futuros episodios, y contenido relacionado con la historia que estamos preparando para ustedes. En los próximos videos, seguiremos desentrañando los enigmas de figuras históricas, explorando eventos cruciales y revelando detalles ocultos que han dado forma a nuestro mundo. Así que no se pierdan los emocionantes episodios que tenemos planeados para ustedes. Nuevamente, gracias por ser parte de esta apasionante travesía a través del tiempo y la historia. Hasta el próximo episodio de Historia Asombrosa.